Buenas tardes, bienvenidos al panel Captación de Recursos Voluntarios para el Desarrollo del Tercer Sector en Tiempos Digitales. Mi nombre es Lucía Barros, soy profesora de FGV AESP. Estoy muy feliz de participar en este evento. Quería traerles un poco del contexto de por qué hemos elegido este tema. Es un poco de repetición decir que tuvimos muchos cambios de comportamiento en esos tiempos de pandemia. Lo importante es pensar que muchos de estos cambios comportamentales están aquí y se quedarán. Por ejemplo, la conexión en línea se ha intensificado. Las redes sociales tuvieron un aumento muy grande en términos de tiempo en el cual las personas han participado de las redes sociales y público, personas que no pasaban tanto tiempo en las redes sociales y hoy han empezado a pasar más tiempo conectadas. Nuevas personas aprendieron a utilizar. Nosotros tenemos inmigrantes digitales, los mayores que no estaban acostumbrados con la Internet y tuvieron que conectarse en línea con amigos, comprar sus cositas, hacer búsquedas en el Google. Entonces, tuvimos un crecimiento de casi el 200% en marzo en Brasil. Y también con eso tenemos una preocupación con algunas causas que ya eran importantes y ahora ya son urgentes, como sistema de salud, el combate contra la pobreza, la fragilidad de nuestro sistema de educación con el cambio climático, las fake news, todas esas cuestiones que son más importantes en la mente de las personas. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque eso crea un desafío para las organizaciones que empezó en la pandemia en términos de vamos a movilizar recursos para determinadas causas, como por ejemplo la causa del sistema de salud. Pero esa movilización pasó a ser en línea, inicialmente porque no había otra manera, todos en casa, el lockdown. Ahora porque aprendimos a ser más en línea, a estar más en línea que presenciales. Es importante tener este conocimiento de cómo captar recursos para que nuestras organizaciones puedan trabajar esas cuestiones estructurales que son más urgentes. Cómo solucionar los problemas urgentes en un mundo cada vez más grande, más conectado. Aquí tengo 3 invitados para hablar de captación de recursos financieros, también recursos humanos. Quería en primer lugar invitar a Lucia Serpa, que tiene un caso muy interesante. Después invitaré a Diego Arruda, que trabaja en Greenbone, que es una agencia de comunicación con casos muy interesantes. Y terminaré con Ludmila Fregonese, que tiene un caso muy interesante de la ONG Ciudadano para el Mundo, que es la captación de voluntarios. En primer lugar, entonces, quiero pasar la palabra a Luisa. Gracias, Lucia, por la invitación. Estoy feliz de participar y poder compartir de mi experiencia hasta ahora con la captación de recursos. Soy Luisa Serpa del Instituto FI, que es una organización sin fines lucrativos que actúa hace 7 años y medio haciendo un puente entre los donadores y proyectos sociales. Hoy tenemos una actuación nacional con oficinas en Río y São Paulo y nuestro objetivo es calificar la donación y esta relación entre los donadores y los proyectos sociales, los donadores y las soluciones que las organizaciones tienen para los problemas que enfrentamos. Y es necesario trabajar de una manera más direccionada, más enfocada, con la participación de la sociedad en general, comprendiendo que nadie es capaz de solucionar los problemas solo,
los problemas son complejos, es necesario potenciar las soluciones y utilizar la experiencia de los que ya tienen las soluciones. A lo largo de estos años hemos apoyado más de 900 proyectos en varias causas y tenemos también desarrollado y un aprendizaje de la mejor manera de cómo captar recursos. Y no existe entonces allí una ciencia, un estudio aprofundizado sobre cómo captar recursos y sí algunos métodos muy sencillos para el cotidiano y que no es porque son simples que son fáciles, son simples porque se pueden ejecutar de manera sencilla y encontrando los perfiles adecuados para estos trabajos es lo más importante. Captar recursos no es algo sencillo, no es cualquiera persona que puede ayudar. Por ejemplo, yo soy muy comunicativo, puedo captar recursos sin problema. Eso no es así fácil. Es necesario comprender y entender el papel de la organización, el contexto en donde opera, encontrar sus pares, eso es fundamental y eso se hace poco, comprender cuáles son las otras organizaciones que desarrollan un trabajo semejante y de qué forma actúan, cuáles son las soluciones que brindan, la forma como actúan y basado en este conocimiento desarrollar las mejores prácticas para presentar su organización. Un tip muy sencillo es una comunicación clara y hacer pruebas con otras personas que jamás han escuchado hablar de tu trabajo. Entonces, dile a esta persona lo que haces tú y ver si te comprende de forma sencilla y directa. Es un ejercicio, un aprendizaje muy importante para cualquiera que quiere transmitir un buen mensaje. ¿Cómo vamos a captar recursos si el interlocutor no te comprende, no entiende lo que haces, lo que propones? Sin una comunicación clara, una presentación institucional sencilla, un PTT, una hoja, explicando tus objetivos, los objetivos de tu organización, cómo haces el seguimiento de los resultados de ese trabajo que te propones hacer. Esta es una manera muy sencilla de llegar a la clareza de lo que haces y hacerlo claro a lo que busques. Entonces, eso es lo que yo propongo. Primeramente, saber cuáles son las limitaciones y deseos, un autoconocimiento de la organización. Muchas veces las organizaciones van a captar recursos sin tener un proyecto escrito de lo que quieren. Y entonces piensan que simplemente hacer una reunión con un montón de problemas que sabemos que enfrentamos y queremos solucionar va a ser suficiente para sensibilizar la otra parte para que done. Eso no es verdad. Y de los donadores, de los filántropos, cada vez más sabemos que se interesan por el impacto de lo que el recurso va a generar. Entonces, mi recurso, mi dinero, ¿dónde tiene un potencial más grande de alcanzar una transformación social? Y entonces comparamos entre lo que se ofrece para aquel mismo recurso. Entonces es importante tener la claridad al momento de presentar un proyecto, la razón, el motivo y cómo vas a seguir y cuáles son los resultados que trae y por qué costa lo que cuesta. Entonces, para saberlo, es necesario que conozcas bien tu organización para que tengas datos claros. Este es un otro punto. Nunca tener miedo de decir exactamente cuánto cuesta el trabajo que ejecutas. Tener un presupuesto claro. Tenemos de recursos humanos es tanto, de infraestructura es tanto, para las actividades de punta es tanto, cuesta tanto. Esa es una otra indicación sencilla y que es muy poco común que la encontremos de manera clara.
Entonces, un instituto que apoya varias organizaciones, entonces vemos donde hay pequeñas lacunas para las que dan las dificultades para una captación y que nos traiga los donadores más cerca de nosotros. Entonces, en la fase de planificación hay un problema de captación de recursos. ¿Cuál es mi primer paso? Primeramente, mirar hacia adentro la organización, establecer las metas, la claridad de información, conocer los costos de tu organización y cómo ella trabaja, son etapas fundamentales para la buena estructuración de captar recursos. Entonces es así que se empieza el proceso. Una otra manera de fortalecer la captación que hemos visto bastante es la red, el network. Entonces, primeramente, comprender en tu alrededor quiénes son las posibilidades de apoyo que tienes. Entonces, no aún mirar hacia afuera con personas que puedan apoyar el proyecto, pero en tu base, en tu alrededor. A veces tienes comerciantes locales, gente que vive allá y que alguien conoce y que puede hacerte llegar hasta ella. Entonces, crear una manera de relacionarse con esos posibles donadores de una manera muy transparente, consistente y de manera recurrente. No solamente buscar este público cuando necesitas el dinero, cuando tienes tu situación crítica y ahora yo necesito pedirle dinero a todos. Si logras hacer una planificación de no interrumpir en ningún momento la captación de recursos, la posibilidad de lograr éxito es mucho más grande. Aunque hayas captado todo aquel año, todo el trabajo, no para de captar porque puedes tener nuevos proyectos, empezar con un fondo de reserva y cuando pierdes un donante no hace tanta diferencia. Esta planificación de captación de recursos y de estructuración, y sabemos que no hay nadie que se dedica a eso, hay que tener una función constante de aquel que fue determinado para hacer eso. A lo largo del año, aún con los proyectos captados, este movimiento no puede parar, no puede esperar en el último instante para buscar el recurso. Es un tip muy sencillo y la mayoría de la gente hace al contrario, solo busca el dinero cuando necesita, solo llama cuando necesita de ayuda. Y lo más importante de la captación de recursos es la relación con los donantes y con los posibles donantes. Entonces, la relación es una palabra clave cuando pensamos en captación de recursos y para relacionarme tengo que hacer una planificación. ¿Cómo me voy a relacionar con el público que está involucrado en mi asociación? Voy a enviar informaciones una vez al mes, voy a mandar vídeos, voy a crear mailing con todos los mails de personas que ya pasaron o que tienen interés en mi causa. Y para hacer eso, nada mejor que estar en la red de alianzas, de organizaciones que sean ejemplos, que ya son más desarrollados, que buscar constantemente el aprendizaje, que ya pasaron etapas, que están en otra fase de estructuración. Eso también ayuda. Frecuentar eventos, estamos volviendo a este mundo presencial. Hacerse presente en eventos que tienen importancia en lo que se hace. Esta fortificación y credibilidad y confianza, no solamente participar como orador, pero también como oyente. Y dentro de este universo de los encuentros, de eventos,
charlar, hablar, hacer un intercambio de ideas, sobre qué está siendo hecho, entender qué pasa en las organizaciones y puedes crear una red de fortificación de un ecosistema que te puede ayudar mucho en la vida diaria. Muchas veces, dependiendo del grado de aproximación que tenéis, que nosotros tenemos con otras organizaciones, viene un donante que no es el perfil de la organización, puedo recomendar otra que acompañe el trabajo de este otro. Entonces, esta comunicación constante con el ecosistema involucrado no tiene que ser pensado solamente por el donante, también por aquellos que hacen parte del sector, porque se transforma en una referencia de aquello que hace y seguramente ayuda en los caminos cuando, de hecho, necesito accionar a alguien para el apoyo financiero. Siempre digo, es muy importante lo que he visto en estos últimos 7 años y medio. Movimentamos 7,5 millones de reales. Esta relación bien hecha, bien pensada de forma transparente, sincera, haciendo con que las personas se involucren con lo que se proponen en hacer. Otro tema muy importante que siempre digo es lo que hace de la captación de recursos recurrente es la prestación de cuentas. Y esta prestación de cuentas no sería inspeccionar de confianza, es tener orgullo de rendir cuentas de lo que hice. Decir, yo hice un trabajo a lo largo de ese periodo, quiero mostrarlo de una forma clara, transparente, así que todos entiendan. Si tienes que ser muy claro en lo que haces. Ahora estamos en noviembre, podemos hacer un buen reporte anual. Crean que hacemos muchas cosas a lo largo del año y cuando vamos a hacer eso no es tan sencillo. Entonces tenemos una estructura a lo largo del año y lo importante es organizarnos para rendir cuentas. ¿Y cómo es hecho? De una forma amplia, colectiva, puesto en el sitio, pero también puedes rendir cuentas individualmente a tus principales donantes o los prospects que puedes transformarse donantes en el futuro. Y volvemos a lo que yo dije antes, planificación de captación de recursos, sentar, entender la organización, cuáles son las herramientas que serán usadas para alcanzar los resultados. Es un camino que funciona con acompañamiento. Si yo quiero hacer reuniones en un periodo de tiempo, tengo que organizarme, tengo que saber si hago más, si menos, si necesito de ayuda de mi equipo, si puedo captar recursos y siempre tener recursos, evitar la falta de recursos. Entonces, siempre tenemos que pensar en una forma cíclica. Es muy importante que tengamos constancia para tener captación de recursos y es muy importante que seamos claros en lo que hacemos. Muchas gracias por la oportunidad y espero que haya contribuido a sus organizaciones. Luisa, muchas gracias por su participación. Quisiera que ahora Diego, quisiera pasar la palabra a Diego. Primero quisiera agradecer la invitación. Es bárbaro participar de este evento. Estamos viviendo momentos importantes. Queremos optimizar y mejorar las prácticas de comunicación y captación de recursos en el tercer sector. Yo vengo de una línea que no es el sector de la salud. Soy veterinario y trabajo en la línea de captación y comunicación de causas ambientales.
Y yo ahora quiero presentar sobre la anatomía del crowdfunding. Quiero dejarlo más paso a paso, entender cómo hacemos esta captación, cómo pensamos. Claro que tenemos una experiencia pero queremos hacer la presentación y quiero hablar de mi background. Soy director de marketing a Greenhound, soy médico veterinario y desde 2018 yo capto recursos a través de la financiamiento colectivo. Empezó como una grande herramienta para nosotros en un momento en donde el medio ambiente es olvidado. Siempre bromeamos y otras instituciones dicen, el medio ambiente llama atención, el social dice que no. Entonces, las causas, sus propias causas, son vistas y el colectivo nos dio una dirección, sirve para hacer tests, pruebas. En esta palestra y en esta charla del cuerpo funding intenté mostrar una campaña para enseñar todos los pasos que seguimos desde la construcción hasta los resultados de esta campaña. Fue una campaña que fue muy interesante. Hicimos al proyecto Instituto Safari, es una asociación Safari que trabaja con la parte de ecoturismo y turismo de observación. ¿Qué es el financiamiento colectivo? Ofrecíamos un bolso de plástico, todos ponían un poquito de dinero, ayudaban como podían, y nuestra propuesta es que buscábamos de hacer. Y viene desde años antiguos, existía muchos años atrás captación de recursos, solo que ahora es online. Es una elección para lograr que las cosas sean mucho más rápidas. Como Lucia introdujo, el mercado digital está aumentando, la población en el mundo y en Brasil aumenta geométricamente y ampliamos nuestra voz y el canal para que lográramos la comunicación con muchas personas, con públicos distintos, y el financiamiento colectivo da esta oportunidad. Hablamos con personas de todo el Brasil. Antes no nos conocían y ahora conocen nuestra causa a través de una plataforma de financiamiento. No estamos hablando, no usar solamente la plataforma, pero tenemos otras plataformas, nuestros sitios, medios digitales, pero sirven para dar mayor visibilidad. Y dependiendo de la plataforma de financiamiento, podemos traer personas que antes no hablábamos. ¿Cuál es la ventaja? Cuando hablamos de financiamiento colectivo en testear un producto, una idea, podemos testearlo. Si el público habla, si hace sentido a la gente, si escogimos la persona en el momento correcto, tenemos la oportunidad de construir comunidad, personas que nos conocieron en una plataforma de colectivo. Podemos hacer la captura, que sería un lead caliente. Si hizo una donación a través del financiamiento colectivo, independiente si hablamos de un proceso de recompensas, pero muestra que su causa le llama la atención. Y podemos difundir nuestras necesidades,
la gente no puede adivinar si necesitamos dinero o no. Entonces tenemos que difundir nuestras necesidades y tenemos que construir una línea, un storytelling que enseña el porqué de la necesidad, qué vamos a hacer con este recurso y principalmente lo que la mayoría se olvida, el post campaña. Es inútil tomar los recursos de la gente, les damos una compensación, pero no le explicamos cómo usamos estos fondos. Entonces, y el venta de productos también es importante. No sé si ustedes saben, pero es una oportunidad. Si tenemos un producto y queremos testear, que hicimos una alianza con una empresa, van a producir camisetas, vamos a testear, vamos a hacer una campaña de financiamiento colectivo, generar más recursos antes de la venta y hacemos entonces una preventa como un test, como una prueba. ¿Y cómo va a funcionar? La premisa básica de las campañas de financiación colectiva son un proceso gana-gana. Entonces el creador va a establecer una campaña, va a elegir si esta campaña va a ser todo o nada o no. O sea, en muchas campañas no necesitas llegar hasta la meta. Si tu meta era 30,000, pero lograste 10,000, tú te quedas con los 10 y los usas bien. Establecer metas es muy importante. Las campañas previas de hace 5 o 6 años no establecían tantas metas. A veces era una única meta. Queremos captar 50,000 reales. Hoy tenemos la oportunidad de crear metas. Si yo tengo qué consigo con cada valor, entonces voy a establecer. Y la gente empieza a involucrarse más y les damos una oportunidad para no estagnar. La tendencia es ser una montaña, suben, suben, suben. Y cuando paran, la oportunidad de que le demos un boom de nuevo es al final de la campaña. Y muchas veces eso no funciona muy bien porque las curvas no son tan marcadas. El creador de la campaña ofrece recompensas en cambio a la donación. Entonces podemos trabajar eso. El sentido de donación en Brasil no es aún muy fuerte. El brasileño se dona a la gente, pero la donación financiera no es tan fuerte. Entonces es una manera de introducir eso y al final enviar las recompensas al final de los plazos establecidos en el comienzo. La gente debe saber cuándo va a recibir su recompensa, entonces si no es complicado para administrar. Yo traje algunas plataformas, acá tenemos Catarse, Charity, Kikante, que es la más famosa. En la benfeitoría también ya hicimos. Y algunas internacionales, Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe. Algunas tienen el enfoque en causas, por ejemplo, y otras más individuales. Tenemos acá los animales del Pantanal piden ayuda. Era la creación de un centro para recibir estos animales que se iban a reintroducir en la naturaleza. Tuvimos mucho éxito, llegamos muy cerca de nuestra meta de 100,000, eso es un éxito de verdad. Ha sido flexible la campaña, a pesar que no llegamos a los 100, nos quedamos con los 96. Entonces les voy a decir cómo hicimos la planificación. Entonces, el costo mínimo para el proyecto, para que saliera del papel, un costo mínimo y un costo con divulgación. Muchas veces
es de boca a boca porque no tenemos dinero para la divulgación. Y ese costo mínimo de 50,000 para el proyecto era porque ya teníamos un centro construido. Necesitábamos mantener el recurso que se utilizó y mantener mantener los animales. Entonces, con este valor ya lograríamos sacar el proyecto del papel. El segundo paso es pensar en las recompensas, que pueden ser desde muy sencillas hasta complejas. Entonces, mi recomendación es utilizar lo que ya se tiene en la institución, algo bueno o no algo sin calidad que no se va a utilizar en su cotidiano. Entonces, la recompensa sirve como una media offline. O sea, cuando alguien recibe un utensilio con un logo de mi marca, entonces va a estar haciendo la publicidad de tu causa porque lo va a mostrar a las personas. Entonces, un certificado digital, más un video de gratitud, más su nombre en el sitio web. Entonces, todo eso que muchas veces es súper sencillo, les llama a las personas. Mas no sé si es. Entonces, acá nuestra idea era ganar 213,000. Solo logramos casi la mitad, pero siempre planificamos un poco más. Entonces, tenemos que pensar grande, pero hay que ser realista. Tenemos un total de costos de las recompensas del 11%, pero tenemos los costos de transacción financiera, la plataforma tiene un costo mínimo del 5 a 6%. Tenemos aún que añadirle un margen de error del 5% y el porcentaje de quien estableció, o sea, acá tuvimos 10% porque utilizamos nuestra plataforma. Hay otras que ofrecen para que tú elijas el porcentaje. Entonces, con eso logramos captar 74,000 reales. Entonces, de los 96, tuvimos esos 13,000. Acá tuvimos el porcentaje, el pack seguro, las recompensas y las ganancias. O sea, ese dinero se puede reutilizar para una nueva campaña. Entonces, lo que les busqué traer es en ese poco tiempo que tenemos para charlar, es que el paso a paso no es algo tan complejo, pero hay que recordar todos estos requerimientos cuando pensamos en un valor mínimo para la campaña. A veces la gente olvida el costo de las recompensas, de la plataforma, de la financiadora. Entonces, muchas veces el proyecto sale casi el doble si los incluimos todos. No logramos el resultado, logramos el 10% de lo que necesitábamos, pero la captación por los canales online de nuestras cuentas de Pix, PayPal, PagSeguro de la institución multiplicaron por 3. Entonces, si la persona no tiene interés de hacer la donación en cambio a una recompensa, si dejas un canal abierto para que haga la donación, entonces eso trae un buen resultado. Entonces, bueno, les agradezco, espero que les
haya podido traer algo que tenga sentido para ustedes y que las otras charlas les facilite la captación de recursos para todas las instituciones presentes en el foro. Diego, muchas gracias. Nos ha enriquecido mucho. Crowdfunding es algo que realmente importante y quisiera también quisiera escuchar tu opinión sobre algo que es muy importante también. Hay muchas organizaciones que planifican la campaña, las ponen en el aire. La campaña empieza en el día 1, pero en verdad la campaña empieza antes. El día 1 tiene una lección de casa que hay que hacerla primero. Entonces, en la experiencia de ustedes, ¿qué se necesita hacer antes para que al momento que la campaña vaya al aire tenga éxito? Entonces, básicamente, algo que es muy importante es trabajar en equipo. Muchas instituciones olvidan que se tiene las personas que son un vehículo ya. Si cada una motiva 4, que motiva más 4 más y 4 más, logramos un alcance mucho más amplio. Para que logres un recaudo de 100,000, necesitas 180, 200,000 personas que ellas vean, porque la conversión es alrededor del 1%. Entonces hay que tener mucha visibilidad. El otro es comprender los brazos de la institución. Entonces, la planificación no es suficiente, porque hay que tener en cuenta la persona que va a enviar las recompensas. Entonces, las sociedades es algo muy importante y comprender el momento, la mejor época. Yo siempre hago chiste. Hay un fuego impartanal que aparece todo el tiempo para las personas. ¿Tiene sentido que yo haga una campaña para Amazonia en este momento? Quizás el enfoque de la gente no es ese. Entonces, hay que aprovechar el timing que la vida nos ofrece. Hay otras cosas para enfocarse, obviamente, y es algo. Estamos hablando con una especialista en crowdfunding. Tú tienes una super experiencia en este sentido, pero espero haber dejado claro mi opinión en ese respecto. Sí, Diego, ha sido muy bueno. Es importante siempre pensar en el primer día de la campaña, no es el primero. La campaña ha empezado muy antes y me gustó mucho de conocer el esqueleto de una campaña exitosa, la estructura de una campaña exitosa. Entonces, es una inspiración utilizarla de la manera correcta también, como captación de recursos, del crowdfunding. Entonces, vea cuánto hay por detrás. Muchas gracias una vez más. Los recursos financieros no son los únicos que ayudan a las organizaciones. El gran costo de una organización son las personas, entonces atraerlas y retenerlas es un gran reto. Y lograr atraer y retener las personas sin pagarles, y entonces, o sea, voluntarios, es un reto aún más grande, pero trae un retorno muy positivo e interesante a la organización. Yo invité a Ludmila para hablar sobre eso, para que cuente un poco de la ONG Ciudadano del Mundo. Ella hace con excelencia el trabajo de atraer y retener voluntarios.
Muchas gracias por su participación. Gracias, Lúcia. Gracias por la invitación, por la oportunidad de mostrar el proyecto Ciudadano del Mundo. Mi nombre es Ludmila Fregonesi, yo soy la directora ejecutiva de la ONG Ciudadano al Mundo. Yo ya era voluntaria, hace 5 años yo lancé esta ONG como voluntaria y antes de eso he trabajado en empresas por 10 años en marketing como gerente de productos también. Entonces hice esa transición al tercer sector. La Ciudadano al Mundo trabaja con la enseñanza de inglés, con educación entonces, pero hay muchos puntos de éxito que tuvimos que otras organizaciones pueden aprovechar. Entonces, para empezar, voy a hablar un poco sobre la Ciudadano Pro Mundo. Pro Mundo. ¿Quiénes somos? Vamos a cumplir 25 años. Trabajamos con inserción social a través de la enseñanza voluntaria de inglés para niños entre 11 y 25 años. Nuestras clases antes de la pandemia eran en las escuelas públicas a los fines de semana. Una de las 100 mejores ONGs de Brasil y la mejor en educación. Y ofrecemos este curso en sociedad con Cambridge University Press, que nos da el material, el método y entrenamos los voluntarios para dar las clases. Ciudadano Pro Mundo tiene 12 unidades de enseñanza actuando desde la mitad de 2020. Durante la pandemia, las lecciones en final de semana que ocurrían presencialmente de 3 horas pasaron de forma online. Tuvimos mucho trabajo para hacer esta transición, esta transformación y ahora estamos nos preparando para el próximo año para retomar las lecciones presencialmente, gradativamente y también vamos con todo ese aprendizaje, cursos online, vamos a empezar un piloto de la unidad virtual del Ciudadano Pro Mundo. Nuestras unidades, las unidades físicas están en la ciudad grande de São Paulo, otra en Diadema, Campinas, Río de Janeiro, pero ahora tendremos una unidad virtual el próximo año para dar atención a todos los alumnos del Brasil. Además del curso regular de inglés que dura 5 años, también damos la elección al alumno para hacer un año preparatorio que se llama CENIC Qualified y hacer el test del Cambridge, dependiendo del nivel. Estudia durante un año, hace la preparación, lo hacemos gratuitamente. Sabemos que hoy en día el inglés da acceso a muchas oportunidades de trabajo, de crecimiento, de ascensión social a mucha gente. Entonces, esta es nuestra causa, una forma de causar impacto. Tenemos hoy 2.300 alumnos, trabajamos con 1.400 voluntarios y tenemos 12 unidades que funcionan hoy día. ¿Cómo es nuestro proceso de reclutamiento a voluntarios? En el presencial y online no hay mucho. Ya usamos mucho recurso online, difusión online. Tenemos un formulario que explica cómo te puedes volver voluntario. Tenemos un periodo en todo semestre, la participación de nuevos
personas. Los equipos de gestión hacen la elección de estos candidatos y de estos currículos que recibimos y las escogen para entrevistar. Las entrevistas ocurrían presencialmente en las unidades y desde el del año pasado, 100% fue online. Y como dije, no tenemos solamente posiciones para dar lecciones de inglés, también tenemos posiciones en el área administrativa. La unidad de enseñanza tiene un director voluntario, una persona de TI, el coordinador pedagógico. Todas estas personas administrativas que hacen la gestión de voluntarios no tienen que hablar inglés necesariamente. Entonces da oportunidad a más gente para la cooperación. Las herramientas que tenemos, que usamos hoy día básicamente son las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, de la ONG, el email marketing de la apertura del proceso es muy grande. Hay mucha gente que recibe comunicaciones y tenemos alianza, parceros que hacen divulgaciones específicas para los colaboradores y preparamos piezas de comunicación a los colaboradores, así las empresas hagan la divulgación interna. Este semestre estamos testeando el Google AdWords, que no tiene fines lucrativos. Vamos a hacer un test, una prueba para ver cuál es el retorno y si funciona o no, y después de eso reciben una posición si fueron o no aprobados y pasan por un proceso de onboarding. Hacemos un entrenamiento central y después en las propias unidades. Hoy tenemos un entrenamiento con muchos vídeos, recursos del Google Classroom y este voluntario tiene mucho material en donde encuentra informaciones, cómo trabaja, cómo preparar la lección, cuáles son los procesos internos en la organización. Esta es la manera que hacemos hoy día. ¿Y cuáles son los resultados de esta captación de voluntarios? Aquí traje números pre-pandemia y durante la pandemia. En azul tenemos los números nuevos voluntarios inscritos. Antes de la pandemia era mucho mayor que hoy, a eso de 1.200 inscritos y aprobábamos a eso de 513 voluntarios en el proceso. Este número cayó para 800, 700 después de la pandemia. No tengo el número del segundo semestre del 2020. Y no tengo, desgraciadamente, pero vimos que hubo una caída. Pero en términos de veteranos que quieren continuar, logramos aumentar la retención. Antes de la pandemia era eso de 70%. De aquellos 1.300, 1.000 continuaban. Y hoy tenemos un número mucho más grande en este semestre, en este segundo semestre que continúan. Voy a hablar cuáles son los factores que conllevan a este compromiso de voluntarios. Algunos de ellos, primero, planificación y rutina. Nuestra organización mejoró la estructura de actividades. Tenemos un calendario del semestre. No sé si ustedes vieron, tenemos 2.300 alumnos, 2.400 voluntarios. Tenemos un modelo muy bueno. Tenemos muchos voluntarios en cada turma y dan lecciones una vez al mes en los fines de semana.
Tenemos el voluntario, veterano, actuando con el nuevo, uno ayuda al otro en el proceso de dar lecciones de inglés. Necesitamos un número muy grande de voluntarios para actuar y este modelo se encaja en la agenda. Ellos es difícil estar comprometido todos los fines de semana y actuar una vez al mes y lograr esto deja las cosas más fáciles. Y tenemos funciones muy definidas. Esto ayuda también. Y entrenamos el voluntario. Él aprende mucho. Tenemos entrenamientos voluntarios que están en una transición de carrera, quiere probar nuevas áreas, quiere actuar en el área de comunicación, puede hacerlo de forma voluntaria, gana experiencia y aprendizaje. Otro punto clave es modelo, es que tenemos muchas alianzas, tienen programas de alianza. Tuvimos un crecimiento, el voluntario trabaja de forma remota, colabora en la retención y aumento de compromiso y estas alianzas ayuda mucho en el compromiso y a conseguir otros voluntarios. Es una opción estas empresas también difunden el voluntariado y también auspician la ONG. ¿Cuáles son las formas de buscar la retención? ¿Cómo hemos trabajado? Primero, es autonomía y el ownership. Funciona hasta hoy porque los voluntarios se sienten los dueños de eso, se sienten parte de la CPM, toman decisiones. El equipo es 100% voluntaria y tiene poder de decisiones en muchas cosas. Y esto deja al voluntario con mucho compromiso. Si no está haciendo de forma adecuada, los alumnos son afectados. Entonces, eso afecta el resultado. Veo muchas organizaciones que no logran llegar a un buen resultado. Y el voluntario ve al alumno que se gradúa, llevamos las declaraciones de los alumnos, tenemos declaraciones bárbaras a lo largo de estos años que lograron empleos, viajes internacionales, gracias al inglés. Entonces, esto hace una gran diferencia al voluntario que tiene el compromiso. Y esto genera otro punto que es el encantamiento y el propósito. El voluntario tiene que sentir el encantamiento. En nuestros entrenamientos, además de las declaraciones, también queremos traer una persona que no pertenece, que habla con los voluntarios y sirve como una persona inspiradora. Es importante saber qué estás haciendo, que aquel tiempo que estás dedicando puede impactar mucho. Y la visibilidad, en el sentido visibilidad al voluntario. Tenemos aquel voluntario que quiere incluir en el currículum, que hizo voluntariado, que está haciendo aquel trabajo, que quiere incluir en el LinkedIn, que quiere difundir para autopromoverse, pero también promueve la ONG. Y una cosa que aprendí, tenemos que aprovechar lo máximo de todos aquellos que pueden ayudarnos. Aunque tiene el compromiso, podemos ceder la visibilidad en nuestras redes. Intenté traer algunos puntos claves que ayudaron al Ciudadano Promundo a obtener éxito. Y algunos puntos espero que puedan ser aprovechados. Quisiera agradecer la participación. Aquí hay mis contactos, mi email, mi sitio. Estamos con el reclutamiento de nuevos voluntarios hasta el día 28 de noviembre. Quien quiere participar o difundir, o si quieren hacer preguntas, y estoy abierta para compartir mis experiencias y espero que yo haya ayudado de cualquier forma.
Ludmila, muchas gracias por su presentación. Espero que su historia haya inspirado a la gente. De hecho, es una historia de éxito lograr reclutar muchas personas y trabajar juntas, felices al mismo tiempo, con una alta retención y éxito. Yo pienso que es una historia bárbara y espero que inspira muchas organizaciones. Quisiera agradecer Luisa, Ludmila, Diego por sus presentaciones. Fue una tarde muy rica y provechosa, con mucha información y espero que todos que nos están acompañando puedan haber tenido provecho y si alguien quiere traer ideas, pueden contribuir. Estamos abiertos ahora en el chat para hacer preguntas y que se sienten cómodos para hacer preguntas. Muchas gracias. Já vai continuar. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer una vez más vuestra presencia, de Ludmila Fregonesi, de la ONG Ciudadano Promundo. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Los otros ponentes no han podido venir, pero ahora tenemos 20 minutos para eso y va a ser muy rico. Ludmila, Wilton Alvarenga Drummond pregunta: la ONG, ¿o qué? Entonces aún no tenemos esa penetración. ¿Cómo esa ONG puede empezar a construir el camino de sociedad con otras ONGs? Yo creo que es una pregunta muy importante. Yo recibo gente de otras organizaciones más chicas para intercambiar experiencia, para comprender cómo hacemos ciertas cosas. Nosotros también estamos haciendo este cambio, este intercambio, y es un camino muy interesante buscar otras organizaciones que hacen algo semejante o que uno puede aprender del otro. Entonces, ¿cómo vas a buscar estos socios? Estas sociedades no han alianzas no han surgido de la noche al día. Pero la cuestión de tener un trabajo serio, organizado, de procesos buenos, o sea, toda la parte de gobernanza, de cuentas, eso es algo serio. La transparencia es un clave. Cuando hablas de organización no gubernamental, hay personas que están con dudas si es algo serio o no. Entonces, las informaciones deben estar en el sitio web, divulgadas, transparentes. Hoy día tenemos varias maneras de buscar certificaciones específicas que le ayudan a participar de editales o a mostrar que eres idóneo, que eres capaz de recibir donaciones con una estructura seria. Entonces, buscar esas certificaciones es algo importante. Demanda tiempo, dedicación, una burocracia, pero es algo muy factible sin un costo alto.
y formar red en otras organizaciones, en eventos para mostrar tu trabajo, lo que estás haciendo. Es muy importante. Hay una organización más chica donde la persona ha dado este ejemplo. Ella buscó eventos similares eh, y ella participó de todos. Ella hizo preguntas, siempre hablaba de su organización y eso le abrió puertas para que pudiera intercambiar con mucha gente. Entonces, cosas sencillas ayudan mucho. Pero pensando en abordar empresas, también se puede hacer un mapeo, comprender información en la internet, empresas que están abiertas a buscar alianzas para proyectos sociales en el área donde actúas. Entonces, educación, salud. Y se va a escuchar muchos nos, pero de a poco se encontrará este encaje que van a tener una sinergia contigo. Perfecto, Ludmila. Este aspecto del mapeo es algo muy importante. Entonces, cuando se habla de alianzas es algo abstracto, pero ¿quiénes quiero como aliados? ¿Otras ONGs o empresas? ¿Cuáles son las empresas que son más afines con lo que hago? O entonces personas físicas que me pueden apoyar. Entonces, identificar el público. Entonces, es un trabajo de planificación, mirando hacia afuera, pero también hacia dentro también. Tengo contacto con empresas que ya tienen las puertas abiertas para lo que yo tengo a decir, o organizaciones que tienen un trabajo semejante al mío. Puedo hablar de estas alianzas que involucran recursos. Entonces, mirar hacia adentro y hacia afuera. Cuando planificamos esta mirada hacia quién es el público objetivo, entonces hay que pensar en la media y en el mensaje. La media es cómo llegar hacia estas personas. Voy a participar de un evento donde personas que me interesan van a estar, o voy a enviar un email a las personas. ¿Quién es la empresa? ¿Quién es la persona que puede abrir puertas? Si yo hablo de persona física, ¿dónde voy a encontrar estas personas que tienen apertura para escuchar sobre mi ONG, mi empresa? Entonces, es un cuidado de mirar hacia adentro y a veces tendemos a decir que soy una organización muy chica, pero eso no es verdad. Hay, hay siempre alguien que conoces que puede palancar tu trabajo. Entonces, mirar hacia adentro es importante. Cuando haces el mapa del qué, vas a hacer el mapa del cómo. Entonces, ¿qué voy a decir? Me pareció muy importante que hayas dicho eso. Yo soy transparente, tengo un mensaje claro. ¿Qué hago? ¿Qué aún no hago? ¿Por qué aún no hago? ¿Cuánto necesito de dinero? Eso hay que estar muy claro, de una manera que llegue al público que identificaste. Entonces, ¿quién es la persona, o sea, organización o persona física que valora? ¿Por qué ayudaría? Probablemente ya ayuda a alguna causa. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación para que ayude a una otra causa y no la tuya?
Y así vas a hablar con las personas, con las empresas y así intercambias información, lo que es muy importante para poder planificar. Y empezando chico, ninguna organización empieza grande y así crecemos a lo largo de los años. Y las alianzas vienen de a poco. Entonces, es muy posible eso, hacer esas alianzas. Necesitan planificación, enfoque y tiempo. La captación de recursos no es el objetivo de las organizaciones. Yo ofrezco un servicio, pero no cobro. Mi área de captación de recursos, las personas que trabajan con captación de recursos no trabajan con el fin. Mi objetivo es vender mi producto para una empresa, es más fácil. Pero pensar la estructura de la organización, que es quién es la persona que logrará hacer esta planificación y haciendo un trabajo paso a paso de hormiguita, es posible llegar a un gran número de aliados. Es importante también pensar en modelos distintos de apoyo. Muchas veces hay personas o empresas que quieren ayudar, pero ¿cómo puedo ayudar? Entonces, si tienes opciones, como haciendo una donación, siendo voluntario, o entonces alguien que quiere ayudar con un servicio jurídico, por ejemplo, y muchas alianzas empezaron más chicas con una alianza para un evento y eso creció y abarcó otras cosas. Entonces, pensar modelos distintos de apoyo sobre cómo las personas te pueden apoyar. Eso. Ahora otra pregunta. Hablamos de captación de recursos y también recursos humanos, que son también, o los voluntarios están donando pro bono o voluntariamente en una organización. Y mi pregunta es, ¿cómo es la decisión? ¿Qué es más fácil, más factible? ¿Es mejor que yo llame a un voluntario? ¿En qué momento es mejor? Yo quiero captar dinero y pagar el sueldo porque la persona necesita, porque la necesito como un funcionario en mi organización. Ese es el proceso que hemos pasado en los últimos años. Hasta el 2018 teníamos un funcionario contratado, pero en el momento tenemos 7. Algunas personas son temporarias para proyectos específicos, pero ahora fijas. Entonces hemos dado un salto más grande y eso ocurrió porque para crecer y para algunos procesos necesitábamos a alguien dedicado, sobre todo en algunas áreas críticas que necesitan atención constante y el voluntario no logrará tener esa dedicación o quizás por un periodo, por 6 meses, un año, debido a su rutina, su cambio de vida. Eso es común. Un voluntario tiene un ciclo normalmente en una organización, un año hasta 2, y a veces se aleja, después vuelve o no, y eso es debido a cambios en la vida. A veces van para hacer algún curso, entonces se van a transferir para otra ciudad, en fin. Y entonces en algunas posiciones la rotatividad va a impactar
en captación, comunicación y en nuestro caso en la parte de operaciones, que es el flujo de gestión de alumnos, voluntarios y los procesos. Notamos que a cada salida o cambio de voluntarios había un rever todo el proceso una vez más, lo que exigía de todos. Entonces, si tienes personas dedicadas, eso va a tener una diferencia. Entonces, con eso percibes la posibilidad en términos de recursos de que eso vuelva un proyecto vendable, obtener para él una financiación específica para poder incrementar tu impacto. Al final es eso, para incrementar nuestro impacto, tener más beneficiarios. En la medida que buscas ese crecimiento, tienes una buena historia para contar, entonces vas a buscar ese recurso. Muchas gracias. Muy bien. Y aún hablando del manejo de voluntarios, ustedes tienen 1.400 voluntarios con una retención del 83%. ¿Cuál es el mayor reto? Atraer, retener. ¿Y cómo trabajan esas dos formas? ¿Cómo piensan la atracción y la retención? No sé cuál es el más difícil. Creo que retener es el más gran reto. Personas jóvenes se encantan, a veces idealizan lo que va a ser el trabajo voluntario, pero después de un rato dicen, no lo sé, entonces puede pasar. Entonces, después que entran, es muy importante mantener la energía, el compromiso. Eso es un reto muy grande. Y la cuestión de la retención es mantener el encantamiento, mantener las personas cercanas a los que se benefician al resultado. Entonces, recordarlas siempre de eso. Es muy importante tener momentos de reconocimiento, de gratitud a esas personas por lo que hacen, por su tiempo y energía. El 5 de diciembre será el Día del Voluntario. Entonces, no solo en ese día, agradecer, reconocer a esas personas. Entonces, eso es muy importante. Y cuando traemos nuevos voluntarios, hay que contar con el voluntario que ya tenemos. Son ellos que más divulgan y traen nuevos voluntarios a la organización. Y entonces para atraer a esas personas en ese momento de pandemia, yo diría que retención sería lo más difícil, pero ahora atraer nuevos también es difícil. La gente está muy cansada de la pantalla, estamos en un momento de transición, de retomar las clases presenciales. En el próximo semestre vamos a tener algunos encuentros, pero no el 100% presencial. Pero la sensación es que la gente está cansada, tienen más problemas personales, cuestiones de salud mental, lo que vuelve más difícil que quieran involucrarse y participar de una organización. Y la otra cuestión es llevar la ONG para que la gente la conozca, o sea,
llevar al conocimiento de la gente. Hay muchas ONGs, entonces es difícil destacarse. Buscamos encontrar el público, las alianzas para encontrar las personas voluntarias. Me parece que ha sido nuestro más gran reto. Bueno, tenemos un minuto más. Quiero agradecer tu presencia mucho acá. ¿Cómo logramos alianzas? Intercambiamos informaciones, aprendemos lo que hace el otro y me pareció que ha sido muy rico, muy provechosa la tarde. Quisiera saber si quieres dejar un mensaje final. Quiero agradecer por este intercambio, la invitación y dejar el mensaje si hay alguien que tiene interés. Tenemos el proceso de voluntariado abierto, entonces entre en el sitio web y si posible, entonces vuelva un voluntario. Entonces quiero agradecer a todos también